Introduciendo un poco lo que será nuestra conversación con el invitado de hoy, amigos. Investigaciones recientes demuestran que la autonomía fomenta la creatividad. Sin embargo, la crisis, la incertidumbre y las regulaciones pueden hacernos caer en un ciclo de desesperanza y desmotivación. En estos casos, la conducta autodeterminada, considerada como la autonomía o libre determinación para actuar, nos puede ayudar a fijarnos objetivos y a motivarnos día a día. Y ese es el tema de hoy, motivación en un ambiente regulado. Nos acompaña el licenciado Víctor Calzadilla, psicólogo. ¿Qué es una conducta autodeterminada como motivación en un ambiente complicado, regulado, cada vez más exigente? Ok, fíjate, la motivación es fundamental para poder actuar, pero para que haya motivación tiene que haber cierta certidumbre o convicción de que las acciones de uno van a conducir a un resultado predecible. Entonces, cuando existen interferencias en el ambiente, hay un riesgo muy grande de que uno disminuya esta certidumbre y que por lo tanto entonces se pueda caer en un ciclo de desesperanza. Ahora, ¿qué es esa conducta autodeterminada en específico? ¿Cómo podemos llegar a precisamente tener la autodeterminación que nos lleve y nos conduzca a la motivación, cuando todo es tan adverso a nuestro alrededor? ¿Cómo se logra esa actitud? Porque al final creo, y no sé, usted corríjame como especialista, que se trata de una actitud. Sí, definitivamente que sí, esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que podemos elegir el modo de ver las cosas y de interpretar los acontecimientos. Sin embargo, de alguna manera los acontecimientos a veces pueden ser tan demandantes o tan intensos que despiertan emociones, reacciones, estados de ánimos en nosotros que en un momento dado pueden contaminar nuestra percepción de autonomía y de libertad. Truquitos. A ver, precisamente para no ver coartada esa libertad. Cuando va alguien a su consulta o cuando usted te está dando una charla, ¿qué le dice a ese conjunto de gente que lo están escuchando, a esa persona que va a consultarle directamente? Cuando le dice, señor, yo estoy, bueno, no consigo ese ánimo, esa motivación, ese foco. Bueno, la primera recomendación que yo siempre doy en mis charlas y en mis talleres es no reaccionar, no actuar bajo los efectos de las emociones. Digamos como que no tomárselo en serio de alguna manera en las primeras de... Eso en general, ¿verdad? Ante cualquier las situación. Primeras de cambio, por decirlo de alguna manera. Ante una rabia, ante una molestia en el tráfico, ante una agresión verbal de una persona que trabaje con uno o que conviva con uno. Se dispara inmediatamente toda una reacción emocional que afecta los procesos cognitivos, la percepción, el pensamiento, etcétera. Entonces nosotros nos creemos, nos aferramos a una serie de ideas de venganza, de resentimiento, etcétera, y eso podría llevarnos a reaccionar. Si nosotros reaccionamos es como que nos comimos, le pegamos el mordisco a la manzana envenenada, de alguna manera. Eso está bien, pero entonces, ¿cómo descargo yo esas emociones? ¿Cómo las hago fluir en otra dirección? ¿O cómo las convierto en cosas positivas que nos lleven a hacer pues otras tantas positivas? Otras acciones positivas. Metido en el momento, evidentemente sí. Que metido en el momento es más difícil que en la prevención, como siempre sucede cuando ya está la enfermedad terminal, evidentemente que es más difícil. Lo que quiero decir con esto es que la prevención influye mucho en nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida es el que nos conduce a determinadas situaciones. Pero ya metido en la situación, lo más importante, la técnica vieja, milenaria, digamos, de respirar hasta 10, de contar hasta 10, o de dar un paseo, o de caminar, o de hacer un cambio gestual, de alguna manera nos ayuda a dar el tiempo necesario para que la sangre suba a la corteza cerebral. En cuanto a la motivación en un ambiente regulado, ¿qué es un ambiente regulado? También para que la gente lo pueda entender. Sí, bueno, el ambiente regulado es un ambiente en donde existen controles externos. En la medida que existen controles externos, eso tiene, digamos, de alguna manera un impacto en las personas, pues, ¿no? Porque se ha descubierto en las investigaciones sobre motivación intrínseca que para que las personas puedan tener motivación o la motivación perdurable se da cuando la persona percibe que existe la posibilidad de la libre escogencia. Entonces, en la medida que existe un ambiente más regulado y con más controles, en esa medida hay riesgos de que la persona pueda
ver que hay menos posibilidad de libre albedrío. Y al ver menos posibilidad de libre albedrío, la persona podría como excusarse de alguna manera y decir, bueno, como este ambiente es así, como existen estos controles, como existen estas regulaciones, esto va a impedir que yo logre las cosas. Entonces se forma como una especie de percepción de que haga lo que yo haga no voy a conseguir nada. Y ahí es donde está el problema, pues, ¿no? La posible desmotivación de la desmotivación, porque arranca de alguna manera, la motivación arranca desde una convicción de que tú vas a poder conseguir las cosas. Entonces, si tú de arranque ya tienes la creencia de que no vas a poder conseguir nada porque el ambiente es demasiado adverso o está contaminado, entonces tú evidentemente que a la final puedes rendirte. Ahora, y eso es un peligro. ¿Cómo no rendirnos y poder pues alcanzar esa motivación, tomando en cuenta que pueden haber distintos tipos de motivación? De acuerdo, usted nos ha informado previamente, intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es la diferencia? Sí, intrínseca y extrínseca, lo que quiere decir es de dónde proviene, digamos, el motor de la conducta, ¿ok? Intrínseca quiere decir que viene desde adentro y extrínseca quiere decir que viene desde afuera. No tiene nada de malo, por decirlo de alguna manera, que venga desde afuera, siempre y cuando se perciba que hay libre elección. ¿Okay? Por ejemplo, en una organización se ha demostrado que en las organizaciones modernas es bueno tener metas, es bueno tener indicadores, tener premios, tener incentivos, etcétera, y se ha demostrado que eso ayuda mucho. De hecho, las técnicas más poderosas hoy en día, como el Balance Scorecard, se fundamentan en el hecho de que la gente pueda participar dentro de la fijación de metas dentro de la organización, y eso y es una motivación extrínseca, pero las personas están involucradas porque deciden de alguna manera en las metas y en la dosificación que van a tener en esas metas. Entonces eso le da un sentido de autonomía. Pero cuando tú estás en un ambiente donde sientes que hay fuerzas que tú no controlas, ahí sí estamos hablando ya de otro estado diferente, que no es ni motivación intrínseca ni extrínseca, sino que podríamos llamar un estado como de amotivado, para usar el prefijo a. O sea, en pocas palabras, que no, de alguna manera existe la percepción de que no existe un orden o una coherencia, o de que tú no tienes ningún tipo de control sobre tu conducta. Y eso sucede, por ejemplo, cuando una persona explota incluso por un estado emocional de celos, de envidia, de rabia. Ahí está amotivado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la amotivación no tiene que ver solamente con la presencia de controles externos, sino también tiene que ver con la presencia de estados anímicos que de alguna manera te sacan de tu equilibrio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de una persona autodeterminada, en todo caso, en función de todo lo que nos ha dicho hasta el momento? Sí, la autodeterminación te da la posibilidad de poder ser creativo, de poder tener alto desempeño, de poder tener vigor, de poder tener entusiasmo, de tener pasión, de estar ilusionado y sobre todo de tener emociones positivas en general y de contribuir pues en tu medio ambiente. ¿Cómo conseguir esa motivación intrínseca tomando en cuenta que el externo no lo podemos pues lamentablemente manejar? Es mucho más difícil, ¿no? Por un lado, y pudiéramos hablar de cómo tener esa conducta autónoma, qué se define por esta frase que usted nos ha enseñado el día de hoy. Ok. O sea, la autonomía tiene que ver con la sensación de libertad. No estamos hablando aquí solamente de identificar opciones y escoger una alternativa que tiene que ver con eso, pero eso es una dimensión del asunto, ¿no? El ejercicio típico que ve uno en las escuelas de negocio, de analizar escenarios, y entonces, bueno, ver todas las posibles acciones y escoger una. Eso es parte de lo que es la autonomía, pero hay algo mucho más importante todavía que eso, incluso que es la sensación interna de libertad. ¿Okay? Y eso es algo muy personal, muy íntimo, muy subjetivo además. Okay. Y de alguna manera es una escogencia personal que uno debe hacer diariamente de vivir la vida que tiene delante. Porque esa es la base del compromiso con la vida. Si no existe ese compromiso, independientemente entonces, de lo que te haya tocado, independientemente de lo que te toque en ese día, e incluso quienes sean tus seres queridos, quienes sean tus compañeros de trabajo, porque eso fue lo que tocó. Exactamente, hay diferentes experiencias que le tocan a diferentes personas en su vida, que definitivamente que van a impactar su forma de ser. Pero aún así somos libres de salir de ese background, ¿no? Y hay una frase interesante que dice que somos padres de nuestro futuro.
Claro. más que hijos de nuestro pasado. Y es algo que debemos tener en mente, o sea, la capacidad de poder trascendernos a nosotros mismos y de poder buscar una forma de actuar congruente, comprometida y motivada, pues, ¿no? Entonces es fundamental ese primer paso de la sensación de elección, que es lo que te da la posibilidad de la autonomía y de la autodeterminación. Es algo, repito, muy subjetivo, pero eso se ha venido diciendo desde la Segunda Guerra Mundial, a diferentes escalas dentro de la psicología y dentro de otros movimientos no científicos. Pero poco a poco las investigaciones han ido demostrando de que eso es fundamental y le han ido metiendo, digamos, la lupa a eso, porque eso es muy importante y es una variable que va a determinar entonces que entres dentro de un ciclo de éxito y de esperanza y de optimismo, o dentro de un ciclo de desesperanza y de prácticamente que de inanición y de pobreza, porque todo esto también está relacionado con la riqueza y con la pobreza. Por otro lado, hay otro elemento importante, que es el hecho de tener un objetivo, un propósito. Eso lo mencionamos. Pero hay gente que incluso sabiéndolo busca un motivo y un propósito y no lo consiguen. O sea, perdón, un objetivo y un propósito. Mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer... Ellos no tienen claro o no saben qué meta trazarse, por llamarlo de otra manera, al asunto. Sí. Yo fíjate, hablé de propósito porque quise elevar de alguna manera el término, ¿no? Porque hay diferentes niveles de esto, ¿no? Entonces, un nivel transaccional, por decirlo de alguna manera, logístico, operativo, es el objetivo. Una meta. El objetivo, la meta, voy a estudiar esto, voy a hacer tal diligencia hoy. ¿Cuál es el propósito de la vida? O me voy a inscribir en tal curso. Pero, digamos, a otros niveles es importante poder identificar, fíjate tú que esto tiene que ver con la identidad de uno. O sea, ¿qué es lo que uno quiere hacer con esta vida? ¿Ok? ¿Cuáles son realmente las necesidades personales de uno? No necesidades en el sentido físico, digo, sino necesidades más psicológicas, profundas del ser, por las cuales uno realmente está dispuesto a vivir. Estoy hablando de algo muy profundo que es necesario tener presente siempre, y que estas circunstancias, te voy a decir, son una gran oportunidad. Estas circunstancias que vivimos hoy en día a nivel mundial son una gran oportunidad de que todos nosotros tengamos que vernos frente a frente con cuál es ese propósito por el cual nosotros estamos dispuestos a pasarla difícil si es necesario. No, y encontrarlo pronto, porque definitivamente la vida es muy corta. Hay un dicho que dice que dame un porqué y yo podré vivir casi cualquier cómo. O sea, que realmente lo que interesa es tener un porqué. Eso es muy importante. Un correo en el que pueden hallar respuesta a sus inquietudes, que es el de nuestro invitado. vcalzadilla@gmail.com. V de Víctor o V de Venezuela, calzadilla con Z y doble L, @gmail.com, o pueden visitar el blog excelenciapersonal.wordpress.com. Hasta la próxima.